Bienvenidos amigos a nuestro canal Mensaje de Dios. Yo quiero compartir con todos ustedes una de las sabias y valiosas enseñanzas del Padre Listoro. Acompáñenme hasta el final de este video. Queridísimos hermanos, hoy la buena noticia que nos trae el Evangelio es la mejor. Jesús viene a salvarnos, a limpiarnos de la lepra. Y la lepra que mata al hombre es el pecado. Algo que, según la Biblia, no tenía cura, no tenía solución, la lepra. Exactamente como la lepra del pecado, que no tenía cura. El que pecaba era castigado. Listo, no había opción. Jesucristo viene entonces a través de curar a un leproso, a demostrarle al mundo que aquello que no tenía cura, ahora sí tiene cura. Por cierto, ¿saben por qué a los sacerdotes nos dicen cura? Porque viene a curar. La lepra que invade al mundo, que se llama el pecado. Eso está escrito en el Evangelio y lo vamos a leer. Está escrito en San Marcos, capítulo 1, versículo 40 en adelante. Pero también demuestra cómo es que esa cura de la lepra, que es el pecado, lo podemos adquirir. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué actitud debemos tomar? ¿Qué acciones hacer? Ustedes y yo lo sabemos, eso ya lo sabemos, que Jesús vino a salvarnos del pecado, a curarnos del pecado, ya lo sabemos. Pero nos falta interiorizar, convencernos y hacer nuestro los pasos que la Sagrada Escritura muestra para que esa lepra sea limpia en nosotros, destruida en nosotros. Escuchemos, comencemos. Vino a él un leproso. Listo. Primero, la lepra. Si tengo la lepra del pecado, ¿a quién debo ir? Sencillo, a Jesús. No hay otra opción. Él es el que viene a salvarme del pecado, de la lepra. Segundo, dice, vino a él un leproso. Capte que el leproso, ¿se acuerdan cómo tenía que ser el leproso cuando andaba por las calles? Tenía que andar con una campanita, donde había gente diciendo, soy leproso, y todo el mundo se iba, se apartaba para no contaminarse. Pero él tenía que declararse con una campanita diciendo, soy leproso. Reconocer, en castellano significa reconocer, el primer paso es reconocer que soy pecador, soy leproso, reconocer mi pecado. Me voy a acercar a Jesús. Pero si me voy a acercar a Jesús, yo tengo que reconocer que soy leproso y decirle a Jesús, esto soy yo. La persona cuando se acerca, por ejemplo, al sacramento de la confesión y no reconoce cuál es su pecado, el sacerdote le dice, ¿y qué pecados tiene? Yo pecado no tengo. Yo no mato, yo no robo. ¿Cuáles son tus pecados? Yo rezo el rosario 5 veces al día. ¿A mí qué me importa? Eso no es pecado. ¿Para qué lo dice? Yo hago obras de caridad. ¿A mí qué me importa? Eso no es pecado. ¿Para qué lo dice? Porque no se sabe leproso. Porque no sabe que la condición para ser limpio y purificado es reconocer cuál es la lepra que tiene. Y el diablo, que no quiere que usted sea curado de esa lepra que es el pecado, le esconde el pecado y le saca a flote las cosas buenas que hace. Yo hago la caridad, yo trato de ir a los demás, yo hago esto, yo hago esto, yo hago esto. Pero usted se está confesando. Sí, me estoy confesando. Explíqueme entonces por qué dice que reza tantas veces, que hace obra de caridad, que le hace el bien a los demás. ¿No se da cuenta que el diablo le está jugando una trampa y le está escondiendo la lepra para que no sea curado? No lo detectas. ¿No te das cuenta?
Para ser curado se necesita que usted sepa cuál es tu lepra. He robado. No le ponga adornos. He hablado mal de los demás. No le ponga adornos. No saque excusas. Esa es mi lepra. He dicho groserías. He sido adúltero. He fornicado. Póngale nombre. Así la lepra. Mi lepra es esta. He ido a los brujos. He tenido odio. He deseado quitarle la vida a alguien. He guardado venganza en mi corazón. Envidia. Me he dejado llevar por la lujuria, por malos pensamientos, malos deseos. O sea, ¿cuál es tu lepra? Queridos hermanos, el éxito del Satanás es que la gente no descubra la lepra, cuál es su pecado, que no se sienta leproso. Ustedes se dan cuenta, ¿por qué los protestantes no se confiesan? Porque no tienen lepra, no tienen pecado. Que no tienen pecado, los vecinos de los protestantes, díganme si no tienen pecado los protestantes. Los que trabajan con ellos, a ver si no tienen pecado. Pero el diablo les tapa para que no se den cuenta que tienen lepra. No me canso de decirle que los católicos somos como los perros y los protestantes como los gatos. Los dos hacen pupú. Pero el perro no esconde nada. El gato esconde para decir que él no hizo pupú. Los protestantes sí tienen pecado. Si ustedes tienen algún familiar que sea protestante, saben que también se ponen airados, que también cometen adulterio, también cometen fornicación, también roban, también dicen mentiras, también hacen cosas malas, algunos también se emborrachan, otros también fuman, otros también bailan pegados. Ante la gente no, pero si usted lo conoce de cerca, se da cuenta que también cometen pecado. Odian al Papa, no lo pueden ni ver, eso es odio. Aquí en la Florida, al cura Toro no lo pueden ni ver, porque se contaminan. Oh, no, eso es odio, eso es pecado. Pero dicen no tiene pecado, dicen que no tiene pecado. Sin embargo, la condición que pone la Biblia para ser sanado es acudir a Jesús, pero sabiéndome leproso. Quitémonos la máscara. Delante de Dios no nos podemos ocultar. Una hormiguita de esas quitaperezas negritas, encima de una piedra negra, en una noche oscura, en la profundidad del mar, Dios la ve. No va a ver tus pensamientos y sentimientos, tu corazón no lo va a ver Dios. ¿Qué escondes? No oculte nada, no deje que la lepra quede en ti para que vayas ante Dios con sinceridad. Se acerca la Cuaresma. Y es precisamente descubrir cuál es mi lepra. Hagamos un buen examen de conciencia. Este soy yo. He pecado en esto. Bajo la cabeza. Me humillo delante de Dios. Ahorita van a ver los otros pasos. Pero el primer paso es reconocer cuál es mi miseria, cuál es mi pecado. Al pan, pan y al vino, vino. Llamemos al pecado por su nombre. Y ese soy yo. Yo soy un pecador. Este es mi pecado. Y Dios lo sabe, no lo puedo ocultar. Vamos a ver otro paso. Otra vez. De nuevo. Vino a él Vino a Jesús. Conciencia de que tenemos que ir a Jesús para ser curada la lepra. Vino a él un leproso, Listo. ¿Cuál es tu lepra? rogándole. Otro paso. Ya reconozco cuál es mi pecado. Ahora le ruego. Se llama la oración. Le suplico. Oro. Tengo un encuentro personal con Él. Vino a Él. El encuentro personal. Y van a ver que ese encuentro personal, la iglesia dice que para una buena confesión, examen de conciencia para ver la lepra.
dolor de haber pecado, de haber ofendido a Dios. Entonces yo tengo un encuentro personal con Él y le ruego a Él, cometí adulterio, me emborraché, dije malas palabras, traté mal a mis hijos, a mi esposa, a mi esposo, perdóname, Señor. Vino a Él rogándole, suplicándole. Por eso es necesaria la oración. Y antes de yo irme a confesar, tengo que hacer un examen de conciencia y orar delante de Dios y decirle, pequé en esto, ahorita lo voy a confesar. Por eso cuando estoy haciendo la cola para confesarme, estoy orando, suplicándole, tenga piedad de mí, Señor, perdóname. Rogaba. E hincada la rodilla. ¿Qué quiere decir hincada la rodilla? Humillado. El pecado nos humilla. Pero yo me humillo ante Jesús y le digo, Señor, pequé, te ofendí, me humillo, bajo la cabeza. Eso es doblar las rodillas delante de Él y decir, soy un miserable, soy un pecador. Si no fuera por ti, estaría condenado en la quinta paila del infierno, Señor. Pero aquí estoy, doblo la rodilla delante de Él, me humillo. ¿Por qué los protestantes no se confiesan? Porque no se quieren humillar. Confesarse es una humillación. Reconocer su porquería, ver su pecado es una humillación ante el mundo. Yo reconocerme pecador es una debilidad. No, yo pecado no tengo. Pero es que los católicos van por el mismo camino. Se están contaminando de los protestantes. Hay católicos que no se confiesan. Y hay católicos que se confiesan, pero no hacen examen de conciencia. Se confiesan, pero hablan los pecados de los demás, pero no dicen los pecados de ellos. Se confiesan, pero confiesan las cosas buenas, no confiesan las cosas malas. O sea, el diablo se la vacila por todos lados. Doblar la rodilla significa yo me humillo. Voy a confesar mi pecado, es una humillación. Es una humillación. Y ante Dios tengo que humillarme y decir, sí, pequé, fue culpa mía. Por eso se da cuenta que la iglesia nos propone en la misa siempre, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Esto es la humillación, por mi culpa, por mi gran culpa. Eso significa humillarse. Reconozca que es culpa mía, no le echo la culpa a los demás, no es culpa a los demás, es culpa mía de yo, punto. Les estoy diciendo cómo limpiarse de la lepra. Si ustedes no quieren hacerlo, es el problema de ustedes. Pero yo como sacerdote del Dios Altísimo tengo que decirle cuál es el método, cuáles son los pasos, cuál es la fórmula, qué pide Dios en su palabra. Para eso hemos venido, para ver cómo ser mejores y cómo morir sin lepra, limpios, puros, para que nuestra alma huele al cielo. Humillado, pero ese doblar la rodilla es reconocer que Él es el grande, el santo, el puro y yo el miserable. Y me siento ante Él, eso, nada ante Él, me siento nada. El pecado me hace nada, me hace basura, pero Dios con su gracia me levanta, me hace su hijo, me hace santo. Sigue. Le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Aquí hay varias palabras clave. Le dijo, si quieres. O sea que la persona cuando va a buscar limpiarse del pecado, debe saber que a Jesús le sobra poder, le sobra. Por eso dice, si quieres. Pero segundo, nadie lo puede obligar, nadie lo está obligando. Él lo hace libremente, Él lo hace por amor. Ese si quiere significa que Dios actúa no por obligación que alguien le imponga, sino que Él libremente lo hace. Si quieres. Entonces cuando usted y yo nos acercamos al perdón, a pedirle a Dios perdón, no lo voy a obligar, ni nadie lo está obligando a Dios. Si quieres, aquí estoy expuesto, o sea, depende de ti, dependo de ti, de tu misericordia, de tu amor. No soy nada sin ti. Si tú no me salvas, yo no puedo ser salvo. Si tú no me limpias, seguiré leproso. Si tú no me perdonas, seguiré con mis pecados. Si quieres.
La segunda palabra es, puedes limpiarme, puedes. O sea, estar convencido que a Él le sobra poder y que no hay pecado en este mundo que Dios no pueda perdonar. Imagínense el pecado más grande, el más grande. Imagínense que agarró la mamá y la picó, la volvió picadillo y la tiró al mar. O se la cocinó y se la comió en un almuerzo. Imagínense eso. Horrible, ¿verdad? Ese pecado también es capaz Dios de perdonar. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. Ya sé que a la mente de ustedes les viene aquel pasaje que dice, el que blasfeme contra el Espíritu Santo no será perdonado ni en esta vida ni en la otra. Ese pecado no dice que Dios no lo pueda perdonar, dice que no le será perdonado a la persona, no porque Dios no pueda. Entonces, ¿por qué no le será perdonado? ¿Y cuál es ese pecado? Es cuando la persona no cree que en el sacramento de la confesión el Espíritu Santo está perdonando y por tanto no se confiesa. Es el pecado de los protestantes. El pecado que no será perdonado ni en esta vida ni en la otra es el pecado de los protestantes que blasfeman contra el Espíritu Santo que está perdonando a través del sacerdote en el sacramento de la confesión. ¿Y por qué no les será perdonado? Porque ellos, como no creen en el sacerdote y en la acción del Espíritu Santo en el sacerdote, no se confiesan. Y al no confesarse, se cumple la promesa de Jesús que le dio a los apóstoles. A quienes ustedes perdonen los pecados, les quedan perdonados. Pero a los protestantes que no quieran confesarse y no quieran recibir el perdón, le quedarán sin perdonar. Entonces eso es un pecado contra el Espíritu Santo, no confesarse. Porque no cree que el Espíritu Santo está perdonando en el sacerdote. No le será perdonado ni aquí ni en la otra vida. ¿Y por qué no? Porque Dios no tiene poder. Le sobra poder. ¿Y por qué no le ha perdonado? Porque la persona no reconoció su lepra. Muy bien, amigos, hemos llegado hasta el final de esta importante reflexión y espero que todos juntos hayamos encontrado valiosas lecciones y momentos de inspiración en las palabras del Padre Luis Toro. Y bueno, pues hoy nos habla sobre la lepra del pecado, aquella que va matando a nuestra alma. Hay una frase que me gusta mucho que dice, muchas veces las enfermedades del cuerpo es la representación del alma. Y han visto casos que hay personas que están enfermas, gravemente enfermas, y van a muchos doctores y a todo tipo de especialistas y no le encuentran el resultado de lo que tienen. Y puede ser porque lo que está enfermo, lo que está verdaderamente enfermo y herido es el alma. Y es el alma que está buscando saciarse de Cristo, saciarse de esa sed y de ese hambre que tiene, de que Cristo lo sane. ¿Y cómo nos sana Cristo? A través de la confesión, a través de que reconozcamos primero nuestra enfermedad, que reconozcamos que somos débiles, que reconozcamos que somos pecadores. Pues dice 1 de Juan capítulo 1 versículo 8, aquel que diga que no tiene pecado es un mentiroso, o sea, ella está pecando de la mentira. O como aquellos que muchas veces pues dicen que no, yo no me confieso porque el sacerdote es otro hombre pecador igual que yo. Sí, el sacerdote es otro hombre débil al igual que tú y tiene pecados al igual que tú. Pero ¿dónde está entonces tu humildad? El sacerdote se reconoce pecador y va y se confiesa con otro sacerdote. Entonces tú te estás dejando llevar por la soberbia, o yo me estoy dejando llevar por la soberbia. Cuando yo digo, no tengo pecado, ¿quién me va a confesar si yo no tengo pecado? Ya lo dije, 1 Juan 1:8 dice, aquel que no tenga pecado, aquel que diga que no tiene pecado es un mentiroso. Entonces, la primera parte es reconocer nuestras culpas, reconocer en qué estoy fallando. Y como dijo el Padre, hacer un buen examen de conciencia antes de confesarse, y mínimo intentar confesarse una vez al mes. Para aquellos, intentar confesarse una vez al mes y hacer un examen de conciencia antes de la confesión y hacer un examen de conciencia diario. Pensar en qué he ofendido hoy a Dios y luchar al otro día no ofenderlo en lo que ya lo ofendiste hoy. ¿Y cómo hacer un examen de conciencia de los pecados? Bueno, pues ve los 10 mandamientos, revísalos, analízalos. En esto ofendí a Dios, bueno, hago un examen de conciencia, anoto en una hojita, si un ejemplo, por ejemplo,
No robar. Yo vine y robé. Bueno, he robado. He amado a alguien por sobre Dios, anotarlo. Me he amado a mí por sobre Dios, anotarlo. No he honrado a mi madre y a mi padre, anotarlo. He dicho mentira, anotarlo. He dicho groserías, anotarlo. No he amado a mi prójimo, anotarlo. Lo he criticado, anotarlo. Hacer un buen examen de conciencia. Y recuerden que amar a Dios por sobre todas las cosas es un mandamiento profundo, que hay que analizarlo con detenimiento, examinar en qué estoy fallando y en qué no lo estoy haciendo. Igual que amar al prójimo. ¿Qué has hecho con tu prójimo? Recuerda que Cristo está presente en cada uno de nuestros hermanos y que cuanto hagáis y no hagáis a uno de esos de mis pequeños hermanos, conmigo lo hicisteis. Entonces, reconocer mi lepra, reconocer que soy pecador, no pensar en el pecado del otro. Hay un ejercicio muy bueno que lo recomiendo, es reconocerse como el mayor pecador de mis hermanos. Claro, puede ser que esta persona tenga un pecado más grave que usted, puede ser que esa persona caiga mucho más que usted, pero no te fijes en el pecado del otro, fíjate en tu pecado y reconócete como el mayor pecador de todos tus hermanos. Antes de criticar, antes de murmurar, antes de ofender a alguien o pensar mal de alguien, Señor, yo soy más pecador que todos esos de mis hermanos, e intenta siempre pensar bien del otro. Aunque no tenga razón, intenta siempre verle lo bueno de esa persona al otro. Porque nosotros juzgamos incluso a veces más que Dios. Nos creemos jueces de nuestros hermanos. Y siempre vemos lo malo que tiene el otro, pero no nos ponemos a observar con detenimiento lo bueno que tiene. Entonces, en vez de pensar lo malo, pensemos en lo bueno que tiene este hermano. Y siempre pensar que yo soy más pecador que los demás. Siempre analizar mis pecados en vez de analizar lo que el otro haga o no haga o deja de hacer. Reconocer nuestra lepra. Reconocerse que si seguimos ofendiendo a Dios gravemente o venialmente, con la excusa de que sabes que estás en pecado, pero aún lo sigues haciendo porque confías en la misericordia de Dios, esto está mal. Dios es misericordioso, lento a la cólera y tardo en la ira. Dios es bueno. Dios nos ama, somos sus criaturas, nos ama porque es nuestro creador, pero odia el pecado. Dios odia el pecado. Y la misericordia de Dios es no que acepta el pecado. Dios ama al pecador, mas no la miseria de su pecado. No que porque Dios te ama a ti quiere decir que ama que vivas en pecado mortal. Dios siendo Jesucristo, cuando vino al mundo, vino a enseñarnos sobre el amor, sobre el mandamiento del amor, sobre la misericordia. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Pero vino a enseñarlos a cada uno sobre el pecado. Para aquel que vive en adulterio, para aquel que vive en fornicación, para aquel que vive se emborracha, para aquel que come de gula, para aquel que siente envidia, para aquel que odia a su hermano. Dios vino a anunciarnos la verdad, y enseñar la verdad es amar. Corregir al que se equivoque es amar. Aconsejar al que no necesita es amar. Esto es la caridad. Enseñar a otros que conozcan y amen a Dios. Entonces no caigamos en la falsa idea que nos presenta el mundo, que Dios nos ama y como nos ama viviendo en pecado. No, Dios te ama, eso sí es verdad, y te ama más que cualquier cosa, pero no ama tu miseria, no ama tu pecado. Él te ama porque eres su creación, porque eres su hijo mediante el bautizo, pero no ama tu pecado. Es mentira de que Dios te ama a tu pecado, no. Dios vino a anunciar la verdad y vino a enseñarnos a nosotros qué debemos hacer y cómo debemos actuar. Entonces es mentira que Él ama nuestro pecado, porque si Dios fuese amando nuestro pecado y a nosotros junto con el pecado, entonces ¿cuál era la necesidad de que Cristo muriera en la cruz? No. Hay que reconocer nuestras culpas, hay que reconocer nuestros pecados, luchar para salir de ellos y no confiarnos en que nos vamos a arrepentir en la última hora de nuestra vida. No burlarnos de Dios. Dios es misericordioso para aquellos que se arrepienten y busquen enmendarse. Esa es la misericordia de Dios. La misericordia de Dios es darte una nueva oportunidad de vida para que reconozcas tus faltas, para que reconozcas tus culpas y busques la santidad y el reino de los cielos por sobre todas las cosas. Busque la gracia de Dios por sobre todas las cosas. Por eso es que dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Aquel que me niegue de los hombres, yo lo negaré delante de mi Padre.
Por eso Dios da una nueva oportunidad de vida a ti y a mí, para que reconozcamos que somos pecadores, para que reconozcamos que somos débiles y que sin Dios nada podemos hacer. Que sin Dios es difícil que salgamos de nuestros pecados, que sin Dios es difícil que reconozcamos nuestras culpas y pedir a Dios que nos conceda de la gracia de reconocer cuántas veces le hemos ofendido, que reconozcamos la gravedad de nuestras culpas, que nos arrepintamos, que nos humillemos y vayamos y confesemos nuestras faltas, que hagamos propósito de enmienda, que luchemos por ser mejores cristianos, que luchemos por ser santos. Ya lo dije y lo vuelvo a repetir, Dios ama al pecador mas no a la miseria. Entonces no nos equivoquemos. Y también asimismo, tú no puedes demostrar el amor a Dios diciendo yo amo a Dios, para mí Dios lo es todo, cuando en realidad Dios no lo es todo para ti. Amar a Dios por sobre todas las cosas implica observar esta ley, cumplirla, ver qué significa amar a Dios por sobre todas las cosas. El que quiera venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome con su cruz y me siga. Amar a Dios sobre todas las cosas implica amarlo por sobre mi madre, por sobre mi padre, por sobre mis hermanos, sobrinos, nietos, por sobre todas las personas integrales de mi familia, por sobre mis amistades, por sobre el dinero, por sobre mis bienes materiales. Amar a Dios por sobre todas las cosas, por sobre todo, incluso por sobre mí mismo, buscar agradar a Dios antes que a los hombres, buscar lo que quiere Dios antes que lo que yo quiero. Entonces hay que reconocer nuestra lepra, hacer un buen examen de conciencia. Podemos hacerlo meditando los 10 mandamientos, meditando a plenitud el mandamiento de amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo, meditando cómo he tratado a mi prójimo, he practicado la caridad, he servido con amor, sin esperar la recompensa de los hombres, sino solamente la recompensa de Dios. Reconozcamos nuestra lepra, busquemos a Jesús, que es el único que nos puede sanar. Él es el camino, la verdad y la vida. Todo el que cree bien a mí tendrá vida eterna. Nadie puede ir al Padre si no es por mí. Entonces, bueno, queridos hermanos, si te gustó esa enseñanza del Padre Elisoro, por favor no te olvides de like, comenta en la parte de abajo qué tal te pareció y ayúdame a difundir el mensaje de Dios compartiéndolo con tus familiares y amigos. Que Dios y María Santísima los acompañe. Hasta pronto.